Hoy vamos a ver diseño de viga de sección T. Bien, jóvenes, antes de seguir, los lunes tomo examen práctico. Así que saquen una hojita y voy a plantearles una sola pregunta. La pregunta dice lo siguiente: explique. Hicieron la anterior vez dijo que no terminamos el ejercicio, la anterior clase que estaba explicando, no lo terminamos bien. El ejemplo del balcón tenemos que terminarlo. Digo que vamos a terminar hoy día lunes. Lo recalculé, ¿no? Por segunda vez. Sí. ¿Y en qué quedamos? Faltaba diseñar. Del muro de contención que hicimos la última clase para soportar. El muro de contención. Estábamos haciendo eso y no nos alcanzó el tiempo y nosotros tenemos que ir así. Lo veremos el día miércoles, por favor. Bien, jóvenes, la viga de sección T, que también se las denomina vigas placa, en el ámbito de la ingeniería estructural, desde luego, es ampliamente utilizado principalmente cuando las luces o la distancia entre los apoyos de la viga no son muy comunes. Luces comunes en edificaciones está entre 4 y máximo 7 metros. De ahí para adelante se tiene que pensar en este tipo de vigas. Las vigas de sección T, también llamadas vigas placa. Donde sí es casi de uso obligatorio este tipo de viga es en la construcción de puentes, en la construcción de pasarelas, donde las luces están entre 15 o 20 metros. La razón principal por las cuales se recurre a este tipo de vigas es que la deformación que ellas experimentan es mucho menor, muchísimo menor, comparado con una viga de sección rectangular común y corriente, ¿no?
Generalmente se utilizan vigas de sección rectangular. Sin embargo, un problema que es muy común en este tipo de vigas es la excesiva deformación. En cambio, las vigas de sección T pues tienen deformaciones bastante pequeñas y por ende se pueden cubrir grandes luces. Bueno, las partes más principales de toda viga de sección T es la parte superior denominada placa o losa maciza, y por debajo de la placa está lo que se denomina el nervio o el alma de la viga. Nervio o el alma de la viga. Por lo tanto, la vez que se les presente la oportunidad de construir un puentecito, no siempre un puente de gran envergadura, generalmente dentro del radio urbano de la ciudad hay bastantes de puentecitos pequeños, y con vigas placa se puede tener un servicio suficientemente seguro y principalmente funcional, o sea que no experimente grandes deformaciones. Bueno, veamos las características más relevantes de este tipo de vigas. La placa en el sentido longitudinal tiene un valor en cuanto a su longitud, y en el sentido transversal, ¿no? o en otras palabras, el ancho de la placa, lo identificaremos con B sub R. Esa es la nomenclatura que vamos a utilizar. Por lo tanto, de aquí en adelante, B sub R representa el ancho real de la placa. Luego, B sub R es el ancho real de la placa. Otras dimensiones geométricas referidos a la placa, disculpen, a la sección transversal de este tipo de viga, es H, la altura total. Igual que en vigas de sección rectangular, H, la altura total. Luego tenemos la altura útil, que es la distancia del borde comprimido a la armadura traccionada. La altura útil también se llama altura eficaz. Luego tenemos otros parámetros geométricos, ¿no?, que se refieren al nervio. El nervio tiene, disculpen, la placa tiene su espesor y lo indicamos con H sub F. H sub F es el espesor de la placa. Y luego, refiriéndonos al nervio, H sub W representa la altura del nervio. La altura del nervio. Prosiguiendo, ahí está el ancho del nervio. El ancho del nervio, que comparado con el ancho real de la placa, pues el ancho del nervio es muy pequeño comparado con el ancho real de la placa. B sub omega, el ancho del nervio. Ahora, supónganse que a esta viga, placa o de sección T, simplemente apoyada, le hacemos llegar una carga puntual justo en el centro de su luz, y hacemos que la magnitud de esta carga se vaya incrementando gradualmente hasta que la viga llegue al colapso. Bueno, conforme vamos incrementando la carga, la placa, que en este caso trabaja a compresión, puesto como tengo una viga de sección T simplemente apoyada, el borde inferior está traccionado y el borde superior estará comprimido, por cuanto el momento máximo para este tipo de carga es positivo.
Entonces, la placa trabaja a compresión. Y resulta que las tensiones de compresión que aparecen en la placa, conforme voy incrementando la magnitud de esta carga, ¿ya? Esas tensiones cada vez van cubriendo mayor ancho de placa, de manera tal que llegado un determinado momento, ya ese ancho de placa que se encuentra afectado o sometido a tensiones de compresión hace que la viga colapse, donde esas líneas curvas, que no son otra cosa que líneas isostáticas de compresión, ¿ya?, hacen que el hormigón falle por aplastamiento. Tensiones de compresión en la placa. En otros países obviamente han hecho ensayos en laboratorio y en el momento en que la placa llega a la rotura, se mide el ancho de las tensiones de compresión en la placa. O sea, medimos hasta dónde ha cubierto las tensiones de compresión, y se suele observar en estos ensayos, ¿no?, que hay porciones de placa a ambos lados que no participan de la resistencia. O sea, sobre esas partes no hay tensiones de compresión. ¿Bien? En este caso, justamente, tanto a la derecha como a la izquierda, hay zonas de la placa que no están sometidas a compresión. O sea, no participan de la resistencia de la misma. Bueno, a nosotros nos interesa fundamentalmente el ancho de placa que realmente participa de la resistencia. A ese ancho le vamos a llamar el ancho efectivo de la placa. Eso es el ancho efectivo de la placa. De ahí que toda vez que vayamos a diseñar vigas de sección T, lo primero que debemos hacer es determinar el ancho efectivo de la placa, ya que ese es el ancho que ha de trabajar junto con los demás elementos. Repito, hay porciones de placa que no trabajan, que no participan de la resistencia. Obviamente hay casos particulares donde estas líneas isostáticas de compresión cubren todo el ancho real. Estas líneas isostáticas cubren todo el ancho real de la placa. En ese caso, pues decimos que todo el ancho real de la placa participa de la resistencia. O sea, V sub E es igual a V sub R. Prosiguiendo, ahí estoy observando a la viga, visto lateralmente, en la parte inferior está la armadura traccionada. L es la luz de esta viga, y bueno, ahí podemos ver la zona que se encuentra comprimida, ¿no?, visto lateralmente, y esa zona es la que falla por aplastamiento. O sea, ahí toda esa parte está sometida a tensiones de compresión, y en el momento de la rotura, toda esa zona sombreada salta en pedazos e inmediatamente viene el colapso de toda la armadura, ¿no? Pues eso es lo que sucede cuando tenemos una viga simplemente apoyada, sometida a carga. No necesariamente la carga tiene que ser puntual, puede ser también uniformemente distribuida, ya que las tensiones máximas están en el centro, ya que el momento flector, recordarán ustedes, Q por L cuadrado sobre 8, si la carga es distribuida, está justamente en el centro de la viga. Prosiguiendo, ahora, cuando las luces son bastante grandes, o el ancho real de la placa, o queremos que el ancho real en su totalidad participe de la resistencia, entonces a la sección transversal se le suele construir
de manera tal que esa sección transversal presente lo que se denomina cartabones. O sea, la sección transversal, como verán, en el encuentro del nervio con la placa y las esquinas, ¿no? A la sección transversal se le da un ángulo generalmente a 45 o 60 grados, donde estos elementos permiten darle mayor rigidez a la placa y por ende el ancho efectivo de la placa ha de sufrir un incremento gracias a los cartabones. En cuanto a los cartabones se refiere, estos tienen una altura que le llamamos H sub C, altura del cartabón, y un ancho que le llamamos B sub C, el ancho del cartabón. Entonces, si yo tengo una sección transversal con cartabones, ¿ya? Resulta que para el ancho efectivo de la placa, o sea B sub E, debo tomar en consideración lo siguiente. Sabemos que B sub W es el ancho del nervio o el ancho del alma de la viga. Pues bien, si esta viga tiene cartabones, en vez de trabajar con B sub W, que es el ancho del nervio, trabajamos con B sub W', donde B sub W' ¿ya? Es igual a el ancho del nervio más 2 veces la altura del cartabón, ¿no? Eso siempre y cuando la altura del cartabón sea menor al ancho del cartabón. O bien, B sub omega prima es igual a B sub omega más 2 veces el ancho del cartabón, siempre y cuando el ancho del cartabón sea menor a su altura. Entonces, de esta manera se determina el B sub omega prima. ¿Y para qué sirve eso omega prima? Para determinar el ancho efectivo de la placa, cuando la placa tiene cartabones. Como veremos a continuación, la norma ACI da formulitas aproximadas, simplificadas para calcular el ancho efectivo. Dice el ancho efectivo, tomar, por decir, menor o igual a 2 metros. Menor o igual a 2 metros. Lo cual significa que puedo tomar 2, puedo tomar 1,70, 1,50, 1,20, ¿no? Si me está diciendo menor o igual a 2. Lo cual, pues, hacer una fórmula simplificada, evidentemente facilita mucho los cálculos. Sin embargo, la norma europea ha hecho estudios mucho más profundos respecto a este tema, ya que es determinante saber con la mayor precisión este valor del ancho efectivo. Y la norma europea, en base a muchísimos estudios, no solamente en laboratorio, sino de carácter matemático, utilizando la teoría de la elasticidad, donde se manejan ecuaciones diferenciales hasta de sexto orden, pues han logrado construir una tabla donde ahí se calcula con total precisión el ancho efectivo, y nada que decir el ancho efectivo es menor o igual a 2, entonces él puede tomar 1,5, él puede tomar 1, y obviamente va a llegar a diferentes resultados, ¿no? Entonces nosotros vamos a utilizar la tabla y también la formulita de la norma americana, que son bastante sencillas, con 2 operaciones ya tienen ustedes el ancho efectivo. En cambio, al utilizar la tabla, se hace intervenir todas las variables que están interviniendo en la sección transversal. La altura del nervio, la altura total, el espesor de la placa. Todos estos aspectos intervienen en la determinación del ancho efectivo. Tengo un criterio particular sobre la norma ACI.
esa norma no la han modificado desde el año 2005. Sus mejores científicos, sus mejores ingenieros se han ido a China, por si acaso. Allá están trabajando, allá están construyendo rascacielos, ¿no? Sus mejores intelectuales están en China. No por algo chino, no crean que los chinitos nomás son los malos. Hay gente extranjera que está contribuyendo en gran manera en el desarrollo de ese país. Y pues y ahora los demás de Estados Unidos pues no modificaron la norma. Y peor todavía que Estados Unidos se dedica a hacer guerra y guerra. Su objetivo es guerra y guerra. Sueñan con la guerra, parece, todos los días. Y nada más. De ahí que es una pena que hayamos abandonado la norma europea, ¿no? Especialmente los españoles, cuando Santa Cruz estaba retirado de la norma europea. Ya, la embajada de España, por medio del rey de España, prometió para la Galería René Morir una biblioteca completita. No se retire, le vamos a construir una biblioteca. La política ha ganado a la academia. Bien, jóvenes, continuando. Nuevamente ahí estoy mostrando la viga placa o viga de sección de simplemente apoyada. Y ahora, para el análisis y diseño de este tipo de elementos estructurales, obviamente que tenemos que tomar en cuenta el peso propio, y para el peso propio necesito bien definido las dimensiones geométricas de la placa, del nervio, y luego, ¿qué otros elementos más debo tomar en cuenta cuando estamos construyendo una viga plana? Pues tengo que tomar en cuenta la carpeta de nivelación, ¿no? Porque en primer lugar se obtiene la viga de hormigón armado en bruto. Luego se le tiene que ir pues dándole la parte fina, y parte de la parte fina es la carpeta de nivelación, que es un mortero cemento-arena cuyo espesor está alrededor de 3 centímetros, y obviamente esa capa llamada carpeta de nivelación se la hace con muchísimo cuidado, ¿no? Donde por algo dice carpeta de nivelación, se tiene que nivelar de manera precisa los puntos para luego proceder a verter el mortero cemento arena. Luego inmediatamente viene el pegamento o cemento cola, y luego viene el piso. Últimamente está de moda por todo lado el piso porcelanato. Cuando este piso aparece por primera vez, pues su costo no estaba al alcance de cualquiera, ¿no? El metro cuadrado estaba por los 60, 50 dólares. Y ahora, pues, ha bajado bastante su precio, el piso porcelanato, y la característica de este piso es que es muy, muy, muy elegante. Entonces, ahí están los elementos a tomar en cuenta, los elementos constructivos a tomar en cuenta. Y desde luego, abajo, debajo de la placa, va el cielo falso o cielo raso, ¿no? Y luego, finalmente, todos estos elementos que acabo de mencionar, sumados, forman lo que se llama la carga permanente. La carga que no varía a lo largo del tiempo. Y finalmente la carga de uso, lo que va a utilizar este elemento estructural, ¿no? Y la carga de uso se puede representar como una carga uniformemente distribuida, ¿no? En cuanto al peso de las personas, a no ser que exista otro tipo de carga donde obligatoriamente tengamos que tomar una carga triangular o tal vez una carga trapezoidal. Sin embargo, cuando se trata de la carga de uso, cuando digo carga de uso, me estoy refiriendo al peso de las personas, ¿no? Se asume que es uniformemente distribuida y cuya magnitud no lo puedo adoptar, sino que tengo que acatar lo que dice la norma. En cuanto a cargas, está totalmente prohibido de que el ingeniero asuma sus cargas. No, las normas dan en detalle los diferentes tipos de cargas
según el tipo de estructura que ustedes estén calculando. Bien, aquí las cargas han de estar todas ellas en kilonewton metro cuadrado. El peso propio de la placa, también ha de estar en kilonewton metro cuadrado, excepto el peso propio del nervio. El nervio es como una viga de sección rectangular, ¿no? El peso propio del nervio se lo representa como una carga linealmente distribuida de apoyo a apoyo. Y además, estas cargas que acabo de mencionar, incluido que es Q sub L, también las puedo linealizar, o sea, convertirlas en cargas linealmente distribuidas. Simplemente esta carga que está por metro cuadrado lo tengo que multiplicar por el ancho real de la placa. Lo multiplico por el ancho real y automáticamente se convierte en una carga lineal a lo largo del eje longitudinal de la viga. Bueno, prosiguiendo, en cuanto para calcular el peso propio necesito conocer los espesores de los diferentes elementos que intervienen. Por ejemplo, el espesor de la carpeta de liberación, ya le dije que es aproximadamente 3 centímetros. El pegamento o cemento cola, que es aproximadamente de 3 a 5 milímetros, ¿no? Luego tengo el piso porcelanato, varía el espesor del piso porcelanato entre 8 milímetros a 12 milímetros, dependiendo del piso porcelanato que estén utilizando, porque ahora hay desde lo más baratito hasta lo más caro. Luego necesito el cielo falso o estucado. Generalmente el cielo falso tiene un espesor de 2 centímetros. Y además de estos espesores, necesito los pesos específicos de cada uno de estos materiales, ¿no? El peso específico de la carpeta de liberación, el peso específico del cemento cola, el peso específico del piso porcelanato y el peso específico del estuco, no cielo falso. Y conocidos todos esos valores, ¿ya? Inmediatamente empiezo a calcular el peso de cada uno de estos por metro cuadrado. Por ejemplo, el piso porcelanato ha de ser igual a su peso específico multiplicado por su espesor. El peso específico ha de estar en kilonewton metro cúbico. Al multiplicar por el espesor voy a obtener un resultado en kilonewton metro cuadrado. O sea, una carga similar a la carga de uso, distribuida en toda la cara superior de la losa. Y de manera similar para los demás, ¿ya? La carga muerta debido al pegamento, peso específico del pegamento por su espesor, también me va a dar el kilonewton metro cuadrado, y así sucesivamente. Para cada uno de ellos multiplico el peso específico del material por su correspondiente espesor, y los resultados en esta primera etapa me van a dar en kilonewton metro cuadrado, ¿no? Kilonewton metro cuadrado. Y luego sumando todos ellos, voy a tener la carga muerta total. Sumando todos ellos voy a tener la carga muerta total, obviamente en kilonewton metro cuadrado. Todo esto se refiere a la placa y los elementos constructivos que van adheridos a la placa, ya que el nervio no interviene en esta primera etapa. Ahora, en cuanto a la carga última correspondiente a la placa, carga última, si voy a diseñar la placa, entonces Q sub U es 1,2 de Q sub D más 1,6 de Q sub L, el Q sub L que está arriba. Y esa es la carga última o de diseño de la placa. Y esa carga total última vendría representada como una carga uniformemente distribuida en todo el área superior de la placa. Prosiguiendo, ahí está la carga última de la placa, la formulita con la cual se la determina. Y luego, para el diseño de la placa,
Resulta que las placas, también denominadas losas, son elementos estructurales que trabajan en dos direcciones. Siempre trabajan en dos direcciones. En cambio, las vigas de sección rectangular trabajan en una sola dirección, en la dirección de su eje longitudinal, ¿no? De ahí que para analizar una viga, simplemente dibujo su eje longitudinal, sus apoyos y no es más. Le aplico carga, calculo momento. En cambio, una placa trabaja en dos direcciones, ¿no? Y bueno, trabaja en la dirección, diríamos, del eje longitudinal de la viga, que va de un apoyo al otro, trabaja en esa dirección, y también trabaja, disculpen, la placa trabaja en el sentido longitudinal, en dirección de un apoyo a otro apoyo. Cuando trabaja en la dirección longitudinal, trabaja junto con el nervio. Eso, por un lado. Por otro lado, la placa trabaja también en el sentido transversal al eje longitudinal de la viga. Y para el análisis se suele agarrar una porcioncita de placa en el sentido transversal al eje longitudinal de la viga. ¿Ya? Se agarra una porción de ancho, que yo le estoy llamando ancho de la placa, ¿no? Ancho de la placa, y aislando esa partecita, miren, lo que tengo es una porción de toda la viga, donde sobre esa porción, ¿ya?, cuyo ancho es B sub P y el espesor de la placa es H sub F, actúa la carga Q sub E. O sea, para el diseño de esta porción tengo que agarrar como carga justamente la carga que cae dentro de esa porción de placa. Bien, prosiguiendo, ahora la placa apoya, la placa tiene dos alas, un ala a la izquierda, otro a la derecha. La placa en su totalidad apoya sobre el nervio. La placa apoya sobre el nervio. Pero aquí lo que queremos es diseñar solamente la placa. Entonces, lo que normalmente se realiza para diseñar la placa, puesto que tiene dos alas, agarramos una de las alas, asumiendo que se encuentra empotrado sobre, y ese empotramiento está en dirección a la cara del nervio. Por lo tanto, de ahí hacia afuera tenemos como una especie de placa embolado. Tenemos una especie de placa embolado. Ahí estoy mostrando la armadura que tendría que calcular, ¿ya? Ahí está la armadura. Bueno, ahí está la porción de placa embolado, ¿no? Donde debo tomar en cuenta la carga que actúa justamente sobre esa porción de la placa, que es Q sub U, su ancho ya dije es B sub P, y la luz de esa partecita que está embolado le estoy llamando L sub B. Donde L sub B no sería otra cosa que el ancho real menos el espesor del nervio dividido entre 2, como lo veremos a continuación. Ahora, esta carga superficial la puedo convertir en una carga lineal. Simplemente Q sub U debo multiplicar por el ancho B sub P. Y de esa manera, la carga Q sub U, que es superficial, la transformo en una carga lineal, donde el Q sub U' es la carga superficial multiplicado por el ancho B sub P, y de esa manera linealizo esa carga superficial. Y luego, este último modelo lo puedo representar como una viga embolado. Una viga embolado sometida a una carga uniformemente distribuida de magnitud igual a Q sub U', cuya luz es L sub B, donde L sub B, dado que ese es el ancho real de la placa y ese es el espesor del nervio, L sub B no es otra cosa que el ancho real menos el espesor del nervio dividido entre 2. Bueno, entonces analizo la porción embolado de una de las alas de la placa y determino el momento y el cortante. E inmediatamente
tengo que hacer el diseño de la placa a flexión simple y también debo realizar el diseño a esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte lo dejamos porque aún no hemos entrado a ese tema. Tengo que diseñar a flexión simple. Y esta especie de liga embolado es de sección rectangular. Bueno, el momento estaría dado por eso, ¿no? 1 por L sub B al cuadrado sobre 2. Y la sección de la ala es una sección cuyo ancho es B sub P y la altura no es otra cosa que el espesor de la placa. Entonces, diseño una viga de sección rectangular cuyo ancho es B sub P y altura total igual al espesor de la placa, ¿no? Y esa sección en el empotramiento ha de estar sometido a un momento negativo, lo cual me dice que la armadura traccionada ha de estar cerca del borde superior. Y en cuanto a armadura comprimida, resulta que por lo general las placas solamente requieren armadura traccionada. Rara vez, en realidad yo en mi vida nunca he visto una placa que lleve armadura traccionada y armadura comprimida. Generalmente lleva solamente armadura traccionada. No necesita armadura comprimida. De repente alguien me dice, ¿por qué no se necesita armadura comprimida? Porque el hormigón solo puede soportar las tensiones de compresión. Bien, proseguimos. La altura útil sería la altura total, que es HF, menos el recubrimiento mecánico. Y luego, ¿qué más? Calculo el momento flector reducido, ¿no? Para diseñar, tengo que diseñar a flexión simple. Calculo el momento flector reducido y se presentan los siguientes casos. Ya sabemos, ¿no?, que en el caso 1 y en el caso 2, si se da el caso 1 y caso 2, no se necesita armadura comprimida, solamente la armadura traccionada, ¿no? Y de ahí calculo la cuantía, y si tengo la cuantía, puedo calcular la armadura en valor absoluto. Luego, esa armadura iría en esta posición. Ahí está la carga, ¿no?, de esta porción. Y hemos analizado esta ala como si fuese una viguita en volado. Por lo tanto, el borde traccionado está arriba y el borde comprimido abajo. Y este tipo de elementos estructurales, o sea, me estoy refiriendo a la placa, generalmente se requiere de armadura traccionada. Y ahí está L sub B y H sub F, y ahí está la armadura traccionada. Esa es la posición de la armadura traccionada en la placa. Y bueno, ¿y qué pasa si por el diseño cae en el caso 3? En el caso 3 necesitamos armadura comprimida, ¿no? Entonces, estando en el caso 3, calculamos la armadura comprimida, esta es la formulita, y calculamos obviamente la armadura traccionada. Habiendo calculado estas armaduras, entonces significa que si se necesita armadura comprimida, esa armadura comprimida tendrá que ir cerca del borde interior. Eso en cuanto al diseño de la placa. Ahora vamos al diseño ya propiamente dicho de la